Buenas noches, está sin volumen, por favor. ¿Ahí me escuchan? Escuchamos. Buenas noches, ahí sí le escuchamos, Ya. gracias. Buenas noches con todos. Es un honor darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje y desarrollo profesional. En el día de hoy comenzamos juntos un recorrido que nos permitirá explorar temas de gran relevancia, tanto para aquellos abogados que inician su camino en el litigio, como para los colegas con experiencia que buscan fortalecer sus conocimientos y enriquecer su práctica profesional. Este curso llamado Primeros Pasos en el Litigio, curso práctico para abogados en el Ecuador, ha sido diseñado con el objetivo de brindar una formación integral y práctica a los profesionales, especialmente aquellos que se encuentran en las primeras etapas de su carrera. A través de un enfoque práctico, los participantes no solo tendrán la oportunidad de comprender el marco normativo que regula el litigio en el país, sino que también se les dotará de herramientas específicas que les permitirá desenvolverse con confianza en las distintas fases de un proceso judicial. A continuación, doy paso a la magíster Leticia Talavera, representante del LeaderClar Academy C de Ibarra, quien inaugurará este nuevo proceso académico. Muchas gracias, Alison. Buenas noches con todos. Espero que me puedan escuchar de manera adecuada. Es para mí un verdadero honor estar aquí nuevamente en esta importante jornada académica que vamos a inaugurar, el curso denominado Primeros Pasos en el Litigio. Es un curso práctico para abogados en el Ecuador. Es un programa que lo hemos diseñado para abrir nuevas puertas al conocimiento, nuevas puertas a la práctica y obviamente al crecimiento profesional de quienes están dispuestos y estamos dispuestos a afrontar los retos del mundo exterior y sobre todo del mundo del derecho. Quiero iniciar con una frase que resume lo que hemos estado viviendo el hoy por hoy con LeaderClar, que es que el conocimiento no tiene límites, sino que son aquellos que se atreven a dar el primer paso para lograr nuevas alturas. Como LeaderClar Academic ha sido creada con el propósito claro y fundamental, dar mayores oportunidades de formación académica para aquellos que buscan abrir su mundo profesional, que buscan llegar más allá. Y no solo nos dirigimos a estudiantes que están comenzando su camino en el derecho y en ciertas áreas que también les interesan estos temas, sino también nos dirigimos a aquellos profesionales que ya cuentan con estrategias necesarias, pero que quieren actualizarlas y tener herramientas de calidad para crecer y competir, y sobre todo destacarse en este mundo. Nuestro objetivo como LeaderClar siempre ha sido crear un ecosistema de aprendizaje, sobre todo dinámico y enriquecedor, en el que tanto los estudiantes como los profesionales encuentren este camino del tema de litigio, del tema teórico y del tema práctico para aprender y tener la capacidad de destacarse. Y por supuesto, uno de nuestros mayores valores es la interacción con los grandes profesionales, que ustedes ya los van a conocer, quienes van a estar a cargo de los 3 módulos que vamos a presentar en este curso, y que obviamente han sido personas que las hemos buscado porque tienen ese don innato de enseñar, de compartir y de guiar a quienes más lo necesitan. En LeaderClar Academy creemos que la educación no es solo una transferencia de conocimientos, sino que es una colaboración entre todos de quienes enseñan y quienes aprenden. Y es aquí donde radica la verdadera fortaleza de LeaderClar. El curso que inauguramos hoy es un ejemplo claro de que nuestra misión se está cumpliendo, que es proporcionar a cada uno de ustedes las herramientas necesarias para que puedan dar esos primeros pasos en el litigio con seguridad y claridad. No tengo dudas de que al finalizar este curso, cada uno de nosotros hemos adquirido nuevos conocimientos, sino que habremos dado un paso más firme hacia una carrera aún más prometedora. Bienvenidos todos ustedes a este proceso de aprendizaje y a que cada uno de ustedes sea ejemplo de excelencia en cada campo que se desarrolle. Bienvenidos todos, buenas noches. Muchas gracias, magíster. A continuación, daremos la presentación al magíster Luis Alejandro Vázquez. Nuestros ponentes son abogados altamente calificados, con una amplia trayectoria en el ejercicio del derecho y la resolución de conflictos en diversas áreas. Cada uno de ellos aporta su experiencia y conocimientos en el litigio, garantizando que los
que los participantes reciban formación práctica actualizada y de la más alta calidad. Magíster Luis Alejandro Vázquez Rey, abogado por la PUCE Sede Ibarra y magíster en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales por la Universidad de los Hemisferios. Tiene estudios en Justicia Constitucional, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Penales y Criminología, Docencia Universitaria y Derecho Procesal Constitucional. Gerente de Academia, Debate y Sociedad, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Imbabura. Columnista en Diario La Hora, Derecho Ecuador y Revista Centenario, periódico Letras de Imbabura. Muchas gracias. Continuemos con la ponencia del magíster. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarles. Gracias, estimada Alejandra. Gracias a la moderadora por las palabras a las cuales se han referido. Creo que es importante estos espacios académicos para compartir. Yo igual tengo una empresa de capacitación, pero hoy decidí aceptar la invitación de Alejandra, también contando que uno de los ponentes es uno de mis amigos más cercanos, Marcos Ortiz, que creo que está el tercer día de esta capacitación. Entonces, siempre hemos ido juntos en algunos eventos y tenemos esa gran amistad y la razón por la cual es un gusto poder estar aquí en este curso de litigación oral, que digamos están algunas materias las cuales se van a tratar y es algo interesante. Ahora, si bien es cierto, hoy vamos a comenzar tratando lo que es del derecho penal y el derecho constitucional, pero como son materias súper largas, vamos a centrarnos en lo que es derecho constitucional, que es a lo que me dedico, además de derecho penal, no, pero hoy voy a tratar de derecho procesal constitucional. Esa es la razón por la cual me encuentro en este espacio académico. Espero que participen activamente. En su momento ya plantearemos algún caso pertinente para poder ir analizando y también me gustaría también, si es que podemos al final hacer algún simulacro de audiencia en materia constitucional. En este sentido, en este sentido les pido por favor estar atentos. Voy a compartir la pantalla. Antes de eso, les quiero decir que en el Ecuador estamos pasando por una serie de desafíos. Resulta que nos encontramos con un tema de un sistema de justicia en el cual se ha visto muy criticado por la corrupción que está vigente en este momento y que hemos visto casos emblemáticos en los cuales se están tratando como tal. Y hoy debemos analizar que uno de los pilares fundamentales de nuestra profesión es la ética y la transparencia. Eso es importante como también los procesos. Ahora, vamos a señalar lo siguiente. Si bien es cierto, el abogado, tal y como decía el título del curso, los primeros pasos para el abogado, para los litigantes, nadie nace siendo litigante, sino que se va formando en el camino y se va construyendo como tal. Ese perfil de litigar no es algo que de alguna manera cada uno es experto en todo, ¿no? Porque sí se puede ver en el medio, especialmente en Ibarra, no en Quito, que existen casos en los cuales de alguna manera especialistas en todo. Ahí vamos a ver a unos abogados que ponen en las tarjetas de especialista en laboral, civil, familia, societario, o sea, son especialistas en todo. Entonces, mi primera recomendación de esta noche, antes de empezar el curso, es especializarse en una materia específica. Es el estudio jurídico y es lo que nos da resultado y nos ha dado buenos frutos, digamos así. Entonces, esto es importante porque aquí están estudiantes del derecho que ya van a salir de la universidad y no van a saber qué es lo que van a hacer y algunos irán a experimentar en el libre ejercicio, pero es una gran responsabilidad que se debe tomar con bastante cautela, por cuanto la libertad de una persona o el futuro de una persona puede depender del abogado como tal. En este sentido, es necesario generar una conciencia de la profesión como tal. Es decir, esa vocación innata que debe surgir en cada uno de ustedes al momento de ejercer la profesión. El día de hoy nos encontrábamos en una reunión
con uno de mis amigos más cercanos, también que se dedica al ámbito académico, es profesor de algunas universidades, y decía, bueno, ¿y qué está pasando con las nuevas generaciones? Porque estamos evidenciando que algunas personas no tienen ese compromiso, no saben qué van a hacer después, o sea, se gradúan y bendita la suerte que le llegue. Entonces, en ese sentido, debemos centrarnos en apostar a una nueva profesionalización del derecho como tal. Es decir, si es que se van a enfocar al servicio público, se van a enfocar también al libre ejercicio, cómo ejercer la profesión, qué materias son importantes y sobre todo que se lleguen a los juzgados y los tribunales sin falencias. Porque hemos visto también que existen una serie de situaciones en las cuales los jueces llaman la atención, les mandan a prepararse, por poco les mandan a estudiar, y quien queda mal es el abogado con sus clientes. Entonces, es importante, primero, ser un profesional que se prepare para las audiencias, que se prepare para cada diligencia y que no vaya a improvisar, porque las improvisaciones no están bien y es más, hacen ver una falta de profesionalismo. En este sentido, vamos con algunas ideas de las que hemos partido al inicio de este curso en lo que concierne a mi día y les quiero invitar a estar pendientes de cómo ustedes están haciendo su trabajo. Y aquí uno puede evidenciar qué pasa antes de que llegue un cliente, cuándo llega el cliente, cuándo se acude a las audiencias o a las diligencias con los clientes y posterior a ello se ven los resultados. Aquí también habrán profesionales del derecho. En este sentido, es necesario centrarse en que se debe fomentar una vocación de servicio. Es decir, el abogado no está solo para sacar la plata al cliente, sino para ayudarle en sus problemas y como tal darle una mano en ese momento que necesitan, pero darle una mano que genere resultados y que pueda ser de alguna manera un alivio para lo que esté sucediendo, porque estamos en una profesión en la cual nos vemos vinculados también con los sentimientos, las emociones de las personas. Y aquí, como decía un profesor alguna vez en la universidad, la profesión es una lucha de sentimientos, de emociones, en las cuales muchas veces incluso uno se lleva a la casa o también se lleva, digamos, a determinados escenarios ciertas, digamos, experiencias las cuales vivió con sus clientes. También uno ve la persona que es agradecida, la persona que no es agradecida, porque hay clientes de todo como tal. Entonces, es importante sobre todo para los jóvenes que están empezando en esta carrera, centrarse en que se debe ejercer la profesión de una forma adecuada, de una forma ética y transparente. Esta era mi introducción. Previo a empezar ya con el tema, en este sentido, ya iremos conversando algunos casos y iremos analizando. Eso les digo, voy a empezar el tema y en este sentido espero que lo disfruten y podamos ir avanzando. En este momento voy a ver la pantalla, en qué momento está. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante de la litigación, pero quiero hacerle una generalidad y posterior a ello empezamos ya con la temática en materia constitucional. En este sentido, los temas que les debe haber compartido Alejandra son los siguientes. Vamos a hablar sobre la litigación oral y el rol de los abogados. Y hemos hecho una pequeña introducción. Aparte de eso, las técnicas de litigación oral, los principios en materia constitucional, que no son lo mismo que los principios que están en materia penal o en materia no penal. Algunos son importantes en los principios procesales, pero surgen otros principios que son necesarios de resaltar. Ya les iré poniendo ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo se pueden evidenciar las falencias, incluso en ciertos jueces que no conocen de determinados principios y confunden una serie de episodios, paradigmas en este mundo constitucional. Garantías jurisdiccionales, las reglas generales de las audiencias. Vamos a ver si analizamos casos prácticos
y si es que se puede, podemos hacer un simulacro de audiencia. En este sentido, es importante centrarnos que cuando llega un caso a la oficina, uno se debe centrar en tres principios. Primero, en conocerse a sí mismo, como yo les decía. Pongamos, Juanito Pedro es experto en materia constitucional. Perfecto. Juanito va a saber cómo construir la teoría del caso, cómo va a defender, qué derechos se han vulnerado, de qué forma va a presentar la demanda, de qué forma va a acudir a la audiencia y en caso de presentar los recursos procesales, en ese sentido podrá actuar de una forma eficiente como tal. Pero si es que Juanito Pedro no es constitucionalista y es experto en otra materia o no es experto en nada como tal, en este sentido, aquí es importante que se conozcan a sí mismos para conocer las debilidades y las fortalezas como tal, como profesional, para dar buenos resultados a los clientes. Además de eso, el segundo principio se centra en conocer a la contraparte, es decir, si la contraparte está actuando de determinada manera, digamos, no, en cualquier materia, ya en cualquier materia presenta, digamos, una contestación, presenta un escrito, presenta lo que sea, hay que saber cómo escribe, de qué forma se dirige al juez, de qué forma se está refiriendo al auditorio judicial como tal. Y todos estos aspectos son importantes porque uno va a saber con quién está litigando. Además de eso, es importante conocer el campo en el cual se resolverá la disputa. Digamos, si es que es un campo de defensa del consumidor, por ejemplo, si van a la Defensoría del Pueblo, si van ante el juez de contravenciones, digamos, si es un tema de violencia, si van a la Junta Cantonal de Derechos, si van a la Fiscalía, si van al juzgado de violencia. Asimismo, se puede analizar el tema de fiscalía, pues si es un delito de acción privada ante el juez como tal. Entonces, hay algunas situaciones en que se debe asentar los pies y decir, bueno, llega determinado caso y vamos a hablar de la siguiente manera, vamos a tratar dentro de este ámbito como tal, ¿no? Porque muchas veces tratan de incidentar o generar una serie de situaciones que lo que hace es mover a todo el aparataje judicial por simples caprichos. Por ejemplo, existen personas que cogen y se ponen a demandar daños y perjuicios o, a su vez, otro tipo de juicios con la finalidad de generar un daño a la propia persona que están demandando como tal. O sea, entonces en ese sentido se está viendo un abuso del derecho, se está viendo una falta de lealtad procesal y en este ámbito es importante ir analizando como tal. Asimismo, evidenciamos que hay, por ejemplo, casos en que presentan denuncias cuando tienen que presentar denuncias, es decir, el sistema punitivo ha sido debidamente abusado, o sea, malamente abusado, digamos así. Entonces, en este sentido, esto se ha pronunciado en la Corte Constitucional del Ecuador y sobre todo analizado el principio de mínima intervención penal y que es importante centrarse en reflexionar en qué forma esto está agotando o está golpeando al sistema judicial, a la administración de justicia, y estamos evidenciando que hay resultados severos y uno de los resultados es la crisis carcelaria que existe en el Ecuador por problemas estructurales, por problemas de corrupción, por problemas de hacinamiento y entre todos estos factores inciden también el abuso de la prisión preventiva y muchas veces hay una persecución penal en temas políticos incluso. Entonces, es necesario centrarse a litigar de buena fe y con lealtad procesal. En ese sentido, vamos a partir de esto. ¿Qué lección nos deja esta primera parte? Conocerse a sí mismo, cómo, en qué sentido uno se está especializando, en qué sentido uno litiga, en qué sentido uno conoce las técnicas, las estrategias de litigación oral y posterior a ello, cómo actúa frente a la contraparte, cómo la contraparte actúa contra uno como tal en defensa de su cliente y en qué medios se va a resolver determinada disputa, porque no es lo mismo ir digamos,
a un tema de familia que ir a un tema penal. No es lo mismo ir a un tema de defensa del consumidor que ir a un tema civil. No es lo mismo ir a un tema constitucional que ir a un tema... Bueno, se relaciona el tema ambiental y también el tema administrativo, pero cada uno tiene su naturaleza como tal. Actualmente incluso existe una sentencia que viene aquí a generar ese choque de trenes entre el derecho constitucional y el derecho sentido. Es más, luego ya hablaremos de esa misma sentencia. Aquí podemos evidenciar cómo es el asunto en caso de que exista un determinado problema de un conflicto laboral en el sector público. ¿Por qué vía me voy? ¿Por la vía administrativa o por la vía constitucional? Antes todos iban por la vía constitucional, el que era y no era. Y hay diferentes casos, diferentes particularidades y hay que analizar todo en su conjunto para ejemplificar estos tres principios, porque no puedo avanzar si es que no logramos entender estos tres principios que son fundamentales: conocerse a sí mismo, conocer a la contraparte y conocer el ámbito en que se resolverá la disputa. Ahora vamos a analizar cuál es la teoría del caso. Y aquí es importante, ¿no?, señalar que siempre vamos a ver una teoría del caso, porque es más, uno hay que plantear su estrategia del caso. Es decir, por dónde va a ir, qué medios tiene, cómo va a actuar en audiencia y cómo va a lograr ese resultado o esa pretensión esperada como tal. En este sentido, la teoría del caso consiste en esa historia persuasiva sobre la ocurrencia de un determinado evento y las consecuencias legales. En este sentido, el caso: ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿De qué manera fueron los hechos? Y por otro lado, la teoría: ¿cuál es la consecuencia jurídica? ¿De qué forma solucionamos aplicando el ordenamiento jurídico ecuatoriano? En este sentido, para entender la teoría del caso, no se olviden, aquí viene la historia persuasiva entre la ocurrencia de un determinado evento y las consecuencias legales. Es decir, si A mató a B, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y tomando el análisis, si es que ha habido agravantes, además de eso, si es que ha existido alguna situación en particular. De la misma forma, si una persona es desvinculada del sector público y en el ámbito constitucional, para ponerles dos ejemplos de ir avanzando, ¿de qué manera fue separada? Esa persona está en el sector público, en una institución como tal, un ministerio, una coordinación zonal, digamos un municipio, una prefectura, o a su vez estaba en una empresa pública, donde que no es lo mismo que se rija por la LOCEP que por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entonces aquí son temas importantes que se deben ir analizando. Entonces, siempre es fundamental analizar esta teoría del caso. Continuando con esto, ¿qué aspectos se deben considerar en la teoría del caso? El caso debe abarcar todos los hechos relevantes a la historia contada ante la autoridad, es decir, ante el juez, los cuales deben ser organizados de manera armoniosa sin que aparezcan contradicciones, vacíos o disonancias en la historia. Es decir, si yo voy ante el juez y le digo: vea, señor juez, aquí existe una vulneración de derechos de la autoridad judicial, de la autoridad no judicial, en este caso, hablemos de una acción de protección, una autoridad no judicial, de qué manera se vulneran los derechos, cuál fue el acto que generó la vulneración de derechos, qué derechos se vulneraron, qué es lo que nos dice la Constitución, qué es lo que nos dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, qué es lo que nos dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad, el tema de las sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana, cuando ya es el momento de la audiencia, pero todo debe tener una construcción como tal. Por eso es importante también estudiar la argumentación jurídica y los modelos que se pueden ir desarrollando y también planteando las estrategias del caso con la finalidad de saber argumentar de una forma adecuada. Porque si ustedes recuerdan, uno de los autores de la argumentación jurídica, Perelman, hablaba sobre la persuasión, es decir, cómo yo llego al juez, de qué forma yo le cuento la historia. Y aquí viene otro tema.
Hay algunos estudios que hablan sobre el auditorio judicial, es decir, qué pasa dentro de este ámbito de la justicia, qué pasa dentro de estas audiencias, de qué forma se relaciona en las partes procesales, de qué forma actúan y asimismo cómo el juez concibe esa historia o ese argumento con la finalidad de exhibir determinada circunstancia como tal. En ese sentido, también se debe buscar un tema que recorra toda la historia, que se puede resumir en el título que impacte el auditorio judicial. Es decir, siempre hay que generar un impacto ante el juez para llamar también la atención y decir, bueno, así fue la historia. Porque si uno se pone a contar la historia como si fuera una novela, de alguna manera el juez se va a aburrir, no les va a escuchar. Entonces es importante ser concretos, concisos y saber las ramas, van a decir, este señor haciendo aquí, menos defender un caso constitucional como tal. Entonces, es importante también centrarnos en que esa historia debe ser probada, porque no es una novela, sino es un caso como tal. Entonces, es importante centrar. Y aquí es importante también centrarnos en que el juez también puede aplicar el principio iura novit curia, y ya vamos a hablar acerca de los principios más adelante. Ahora, como yo les decía, primero, cuando vayan ustedes a una audiencia, deben tener todos sus documentos ordenados. El día anterior, haber revisado que todos los archivos, anexos, tener la copia del expediente con la finalidad de saber qué es lo que ha pasado en el caso. No harán ni tampoco se dejarán sorprender que les encarguen audiencias de última hora, porque muchas veces está mal hecha las cosas y les lanzan a alguna persona que por ahí pasó y posterior a ello va a quedar mal. Entonces, para que estar ahí experimentando, no vayan a experimentar, vayan con certeza y siempre vayan preparados. Entonces, es importante también llevar un orden cronológico de los argumentos que se van a dar, y esto en materia constitucional y en todas las materias. Asimismo, impactar, generar esa atención hacia ustedes. Porque si una persona no va preparada, ¿qué atención va a generar al juez? Pero si es que se habla las cosas de una forma adecuada, correcta, coherente y concisa, va a tener esa atención. Y asimismo se va a probar y se va a tener un resultado favorable para el cliente. Las técnicas de litigación oral. Aquí ya lo voy a hablar de una forma general. Antes de entrar a la materia constitucional, ahorita me quiero centrar de una forma general en darle dos consejitos, porque cuando uno empieza en la profesión, uno va a pasar por una serie de circunstancias en las cuales se aprende también. O sea, nadie nace sabiendo, siempre hay que preguntar, no hay que, muchas veces por no preguntar, cometen errores. Entonces es importante preguntar si están todavía como alumnos a sus profesores, si tienen una duda, pregunten, no tengan miedo de preguntar, tienen que relacionarse con los demás, siempre actuar en compañerismo y sobre todo no ser como que aislado el uno por un lado, el otro por otro lado, si es que son compañeros de universidad. Si es que el uno tiene una duda, el otro compañero que tiene más claro el tema le ayuda a pasar ese tema que de alguna manera no entendió y, bueno, van habiendo esa amistad, ese compañerismo, esa fraternidad de alguna manera para generar un conocimiento sólido, ¿no? Ahora, si es que no entendieron los dos compañeros, pues ahí tienen que preguntar a los compañeros al profesor o el profesor está fallando en no explicar bien, que así también pasa de que en algunas universidades van a dar clases a algunos profesores materias que nunca en su vida han tratado ni les ha llegado un solo caso a la oficina. Entonces, ponen a hablar en materia de derecho constitucional, derecho administrativo y no saben por dónde ir. Y eso es preocupante como tal. Entonces, vean, céntrense en lo que les gusta. Si es que van viendo una afinidad por una determinada materia, vayan por ahí. Y ahí habrán otras personas que les gusten otras materias y vayan haciendo un equipo sólido y vayan creciendo como tal. En ese sentido, las técnicas de litigación oral se refieren a ese conjunto de técnicas que los abogados plantean dentro de este proceso, dentro de un proceso legal, especialmente durante las audiencias. Asimismo, exponen las teorías del caso, en el cual exponen cómo ocurrieron los hechos y la implicación, hablando de la materia penal, por ejemplo, la implicación del acusado. También es importante llegar con esos argumentos convincentes al juez o al tribunal
Pero esto no solo se aplica en materia penal, sino como yo les decía, en otras materias. Por eso, de una forma general, yo he generado este tipo de diapositivas al inicio de esta presentación o de esta clase con la finalidad de poder llegar a ustedes de una forma práctica, porque no nada saco ponerme ahí a hablarles de una del proceso constitucional, si no nos vamos familiarizando, vamos conversando. Entonces es necesario también centrarnos en que las técnicas de litigación oral, ustedes han visto que en la mayoría de las materias está el alegato de apertura, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el alegato de cierre. Vamos a centrarnos en materia constitucional en lo que es el alegato de apertura, las réplicas, contrarréplicas como tal, que es de materia constitucional. Acá lo que es interrogatorio y contrainterrogatorio más funciona en materia penal y no penal como tal. Entonces, en este sentido, lo que sí es importante es tener siempre en cuenta el principio de contradicción. Muchas veces, ya en temas constitucionales, hay diferentes formas de llevarse a cabo la audiencia. Hay unos jueces que son más formalistas, se desarrollan con el tema de alegatos, luego el tema de la prueba, luego los alegatos de cierre y así. Y hay otras personas que ya en el mismo alegato van señalando qué medios probatorios tienen y de qué forma se han vulnerado los derechos en determinado caso. Entonces, siempre, como yo les decía, el escenario o el auditorio en el cual uno va a estar litigando. Ahora, si bien es cierto, en las otras materias también, aquí están los cuatro elementos de la litigación oral. Por ejemplo, el alegato de apertura, ustedes van a hacer una exposición concisa de qué temas se van a tratar, las afirmaciones basándose en la investigación, los hechos relevantes, a través de medios probatorios, y los fundamentos jurídicos del caso, haciendo una pequeña introducción que debe ser contundente, no alargarse, porque no es un alegato de cierre, sino es un alegato inicial. Posterior a ello está el interrogatorio, que es el examen directo para preguntar a testigos o peritos sobre hechos relevantes para construir las pruebas que respalden esa teoría del caso. Es decir, si yo llego con una teoría del caso, debo sustentar mi teoría del caso. Posterior a ello está el contrainterrogatorio, que este se hace preguntas desafiantes o confrontativas a los testigos o a los peritos para desacreditar su credibilidad o la información que han proporcionado en el interrogatorio directo. Y el alegato de cierre ya es el que reúne ya todo lo que se ha podido ir construyendo durante la audiencia, aparte de eso, integrando esos hechos, el análisis jurídico y las conclusiones a las cuales se llega dentro de determinado caso. Esto de una forma general, le estoy explicando en el tema de las técnicas de litigación oral. Ahora sí, nos vamos a la materia constitucional. ¿Qué ¿Qué se siente de alguna manera litigar en materia constitucional? Yo desde mi experiencia les puedo decir que es algo gratificante, en el sentido de poder llegar a las personas que están pasando por una serie de circunstancias en las cuales muchas veces son penosas, son historias tristes, las cuales uno se puede llegar a conocer, y qué gratificante es poder ayudar a estas personas a de alguna manera a que sean resarcidos sus derechos que han sido vulnerados de alguna manera, o a su vez que no se vuelvan a repetir esos casos. Otro de los asuntos que también es importante señalar es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de las sentencias, señala que una vez que la persona sufrió un agravio, una vulneración de derechos, ya no va a volver a ese estado natural o a esa situación en la cual tenía antes de que se vulneren los derechos. Entonces es importante también hablar de reparación integral, que bueno, este no es del caso, algún momento ya hice un curso de esos, de reparación integral, y en tal caso yo les debe pasar el material para que refuercen sobre ese tema. Pero hoy me centraré a explicarles que el tema de litigar en materia constitucional es algo bonito y sobre todo da unas buenas experiencias que te permiten ayudar a las personas. Aquí es importante centrarnos en que en materia constitucional, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos encontramos con principios procesales que son fundamentales. El debido proceso, ustedes ya conocen, es el procedimiento constitucional. Se respetarán todas las normas del debido proceso que se encuentran establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como en toda materia. Aquí va
otro asunto en particular, que es la aplicación directa de la Constitución. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. Es decir, ellos tienen la obligación de aplicar directamente la Constitución del Ecuador. Tomemos en cuenta el modelo de Estado en el cual nos encontramos, Estado constitucional de derechos y justicia. En este sentido, es importante que se efectivice como tal y que las personas que tienen de tener un determinado problema puedan acceder a esa tutela judicial efectiva para exigir el respeto a los derechos como tal. La gratuidad de la justicia constitucional. Ustedes saben que el acceso y el servicio de la administración de justicia es gratuito, sin perjuicio de la condena a costas y de los gastos procesales a que hubiera al lugar de conformidad al reglamento de la Corte Constitucional que ha dictado para el efecto. Muchas veces también existe un abuso del derecho o una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Y ante eso, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado tomando en cuenta que ha existido una serie de casos en los cuales por parte de los jueces han desnaturalizado las garantías jurisdiccionales y también por parte de los abogados han abusado de presentar demandas, las cuales se han traducido en una situación de ver la realidad del esquema jurídico, ¿no? De cómo está funcionando la administración de justicia y cómo están actuando los abogados. Tampoco es que los abogados estén de alguna manera actuando de una manera 100% correcta. También vemos casos en los cuales no actúan con principios y muchas veces ahí se ven falencias y eso se puede evidenciar en el tema público, ¿no? Entonces, en ese sentido, como también en el privado, también existen personas las cuales no tienen compromisos, entonces no tienen compromisos, no tienen vocación y ahí es cuando trabajan por trabajar. Entonces, es algo preocupante por demanda de parte, salvo norma expresa en contrario, los procesos se iniciarán por demanda de parte. Aquí hay una situación que en la Corte Constitucional tiene esa facultad de selección y revisión de los casos y ellos, por ejemplo, van a analizar determinado caso y se van a pronunciar respecto a, como diríamos así. Ahora, el impulso de oficio es otro de los principios cuales tiene bastante falencia en el tema de los jueces, porque pongamos un ejemplo. Muchas veces no saben de qué se trata este principio. La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su conclusión, pero muchas veces existe un retardo injustificado por parte de los funcionarios judiciales porque señalan de que tienen bastante carga procesal, que en algunos casos es verdad, en otros casos no es verdad. En este sentido, es importante señalar que como tal, no deben haber así dilaciones o obstáculos para pronunciarse determinado caso. Yo he conocido casos que se han demorado una eternidad en notificar la sentencia por escrito. Y ahí ves que las instituciones públicas a propósito, porque como no le llega la sentencia por escrito, ellos no quieren cumplir con la sentencia. Y eso pasó en uno de mis casos en los cuales yo demandé una acción de protección en contra de una institución pública, no les daba la gana de cumplir con la sentencia constitucional y posterior a ello tocó una acción de incumplimiento. Pasó el tiempo, cumplieron de una forma, cumplieron ya porque tenían que cumplir, porque ya sabían las consecuencias de la acción de incumplimiento, que ya les hablaré más adelante, y ahí fue cuando dijeron que se había aceptado esa demanda de forma parcial en la acción de cumplimiento, tomando en cuenta que si bien es cierto, ya se le reintegró al servidor público, pero que fue un incumplimiento defectuoso. En ese sentido, no fue como debía haber sido, sino que se ejecutó la sentencia cuando fue por simple capricho de los funcionarios de la institución accionada. En este sentido,
es necesario señalar estos casos porque estas experiencias también les ayudan a ustedes que están escuchando la clase como tal, porque en algún momento ustedes tal vez vuelvan a pasar algún episodio similar y ustedes no van a dejar que su cliente sufra ni tampoco su cliente esté preocupado, sino más bien tomar acciones. Y muchas veces, cuando no existe esa buena fe por parte de la entidad accionada, hay que tomar las acciones que están previstas en el ordenamiento jurídico sin ningún compromiso. Uno tiene compromiso con el cliente, no con funcionarios públicos, ni tampoco con los abogados de la contraparte. Hay que ser correctos en eso y no hay que tener, de alguna manera, que no les tiemble la mano cuando tengan que hacer las cosas de forma correcta. En ese sentido, dirección del proceso. La jueza o juez deberá dirigir los procesos de forma activa, también controlará la actividad de los participantes y evitará las dilaciones innecesarias. Ahí vamos a ver cómo litigan y cómo los jueces van dirigiendo la audiencia como tal. En función de este principio, la jueza o juez podrá interrumpir a los intervinientes para solicitar aclaraciones o repreguntar algún tema que esté en duda el juez o la jueza, determinar el objeto de las acciones, encauzar el debate y además, si es necesario, las acciones correctivas a los abogados que muchas veces no actúan dentro de un plano ético, sino que como que quieren sorprender a la autoridad judicial. Entonces, eso no va con un litigio adecuado. Por eso estamos aquí en este momento analizando, tratando estos aspectos que son vitales para su ejercicio y su buen desempeño profesional. La formalidad condicionada es otro de los temas. La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. Recuerden que no todos los casos van a acudir con abogado. Habrán casos en los cuales presenten una garantía jurisdiccional y no vayan con abogado. Entonces, a una persona, ¿cómo le vas a permitir? ¿Cómo vas a decirle que cumple determinadas formalidades si no va con el abogado y esa persona es un ciudadano que va a reclamar la vulneración de sus derechos? Algo que me parecía interesante en uno de los podcasts de la Corte Constitucional en estos días es de que es importante ya generar un, una escucha también a la persona que ha sufrido este agravio o vulneración de derechos. Yo estaba viendo que uno de los ex jueces constitucionales decía, es necesario escuchar a esa persona que pasó por esa situación, por esa vivencia dolorosa, para poderle entender como juez. Porque si esa persona no sigue escuchando al abogado, claro, el abogado sabe del tema de normas, sabe el tema de jurisprudencia, pero muchas veces es necesario centrarse en escuchar qué pasó y cómo eso ha cambiado la vida de esa. Es importante generar más humanismo por parte también de los jueces, si bien es cierto, deben ser jueces concretos, pero también no deben perder el sentido humanístico como tal. En ese sentido, si bien es cierto, la Corte Constitucional dice en múltiples jurisprudencia condicionada es necesario. Muchas veces quieren darse la vuelta y he visto incluso funcionarios judiciales que quieren darse la vuelta, pero no comprenden este principio de formalidad condicionada y de alguna manera es necesario centrarse en cambiar este paradigma, ¿no? Ya está por entrar este concurso de jueces constitucionales y esperamos que exista un resultado adecuado frente a ello, porque estamos evidenciando que existe una grave crisis en los actuales jueces. Muchos no conocen de materia constitucional y llegan y no saben ni qué es un acto administrativo, no saben qué es un acto normativo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se tiene que aceptar una acción de protección? ¿Cuándo no se tiene que aceptar una acción de protección? No saben ni las causales de improcedencia que establece la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Otras personas ese rato se ponen como que en jaque, no saben cómo atender determinado caso. Entonces es necesario que la justicia constitucional haga su trabajo y que también a esas personas se les permita de alguna manera ir capacitándose, porque tampoco porque vayan a llegar a ser jueces constitucionales es que van a saber todo, sino que cada día hay múltiples desafíos jurídicos los cuales se deben ir analizando y también estar pendientes
de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son importantes para entender y también abrir la mente jurídicamente, ¿no? Porque muchas veces si se centran solo en leerse el código y en ir con el código a una audiencia, he visto a fiscales, los cuales en materia penal llegan a leer el código una letanía completa, pero muchas veces esa letanía completa incluso ha sido reformada o incluso llegan con el Código Integral Penal que ya fue reformado 3 veces y no ni siquiera tienen la versión actualizada, entonces pasan por una serie de circunstancias en las cuales hay uno se evidencia que falta la capacitación a los profesionales. O sea, aquí no es que me voy contra todo el mundo, sino que aquí les explico lo que he visto y cómo vamos analizando estos principios. Ahora ya les iba a decir que aquí dentro de la materia constitucional tienen dos instancias, es decir, digamos, determinada persona que se encuentra aquí presente, tomo el nombre, digamos, de Eric, que me sale aquí, dice, bueno, sufrí una vulneración de derechos, voy a presentar ante el juez de primera instancia, ya puede ser de cualquier materia en este momento, porque todavía no hay jueces constitucionales. Entonces, no hay jueces especializados en materia constitucional y tampoco tribunales constitucionales de apelación. Entonces van ante el juez de primera instancia, puede ser civil, penal, laboral, eh, violencia, familia, y esa persona se va a pronunciar respecto a esa vulneración de derechos. Posterior a ello, si es que no, si es que falló a favor de la parte accionada y si se determina que hubo una vulneración de derechos en esa sentencia, pues presenta el recurso de apelación, sube a la Corte Provincial y la Corte Provincial se pronunciará al respecto que si existe una vulneración de derechos en la sentencia de la Corte Provincial, si es necesario, se podrá presentar a una acción extraordinaria de protección frente a esa sentencia, pero que se encuentre debidamente ejecutoriada. Además de eso, es necesario señalar que la acción extraordinaria de protección no es una instancia adicional. La Corte Constitucional del Ecuador ha jalado las orejas a las entidades accionadas por cuanto muchas veces, no, es que la entidad perdió y se quedó picada con el accionante y presenta el recurso presenta el recurso de apelación, todo ya resuelve la Corte Provincial, que se ratifica en la sentencia venida en grado. Posterior a ello, presentan una acción extraordinaria de protección y cuando la Corte Constitucional llama la atención, porque no había vulneración de derechos y por simple capricho se presentó una acción extraordinaria de protección, yo ya les voy a pasar ese número de sentencia al final de la clase para que también vayan analizando cuándo se llamó la atención a las entidades públicas por presentar de una forma inadecuada, incluso haciendo un abuso de la acción extraordinaria de protección. Entonces, recuerden, doble instancia, dos instancias y la acción extraordinaria de protección no es una instancia adicional, sino es una garantía jurisdiccional de carácter extraordinario. Entonces, acá también encontramos el principio de la motivación. La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. Eso lo dice la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales, también lo dice las sentencias. Antes de la sentencia del doctor Ali Lozada, por cuanto acá ya se analiza sobre el verbo rector, la estructura mínimamente completa, los vicios motivacionales y eso que en algún momento, pero es importante analizar como tal que es fundamental la motivación de parte del juez. Yo recuerdo a mi profesor de la maestría, el doctor Rodolfo Vigo, que fue ex juez del Tribunal Supremo de Argentina, en el cual él nos señalaba que la motivación es una forma de rendir cuentas a la ciudadanía a través de unas sentencias debidamente motivadas. Es decir, el juez hace esa rendición de cuentas que hacen todas las autoridades, pero a través de sus sentencias. Es decir, se legitima a través de sus sentencias y dice, bueno, yo estoy cumpliendo con mi trabajo
Entonces es importante esta motivación y sobre todo en el Estado constitucional de derechos y justicia, que es un nuevo paradigma, no es lo mismo que un Estado legalista, que en donde que el juez de la boca de la ley y que todo lo que decía la ley el juez hacía. No, no, hoy estamos en otros tiempos y bajo un nuevo modelo de Estado. No estamos aquí para improvisaciones ni nada por el estilo, sino centrarnos en que es importante la motivación y que es necesario tanto los fundamentos fácticos como jurídicos, como lo señala la propia sentencia del doctor Ali Lozada. Otro de los principios que encontramos es la comprensión efectiva, es decir, las resoluciones las cuales determine la jueza o el juez deben ser de entendimiento para la ciudadanía, es decir, se deben redactar de una forma clara, concreta, inteligible, asequible y de alguna forma también que comprendan cuál ha sido el razonamiento que se siguió para tomar determinada decisión. Es decir, que el ciudadano pueda comprender por qué tomé yo esa decisión como juez y decirle, a ver, esta decisión fue tomada bajo tales circunstancias, tales temas jurídicos, que se motivó de determinada manera, y así van a llevar a esa comprensión efectiva de la ciudadanía, es decir, para que ese juez se legitime y diga, bueno, actúa en justicia, y sobre todo analizó cuáles fueron los derechos que se vulneraron. La economía procesal es otro de los principios que, bueno, este sí se encuentra incluso en el Código Orgánico de la Función Judicial, que está aquí analizándose tres principios, el de concentración, reunir la mayor cantidad de cuestiones debatidas en un menor posible de actuaciones y providencias. La jueza o juez deberá atender simultáneamente la mayor cantidad de etapas procesales, reunir, digamos, hace una audiencia y ve, digamos, si se está cumpliendo las medidas de reparación y por qué razón no se cumplieron determinadas medidas de reparación, hasta para hacer un seguimiento de la sentencia constitucional. Luego, la celeridad, limitar el proceso a etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones innecesarias. Ya les digo, muchas veces no notifican las sentencias de las acciones de protección y de cualquier otra garantía jurisdiccional dentro del término previsto que establece la ley, sino que se demoran 25 días, 30 días, cuando vienen las quejas, ahí comienzan a despachar porque están obligados, que no quieren que vaya un sumario administrativo, entonces ahí es cuando les cogen los apuros. Entonces, aquí es necesario señalar que se debe cumplir con este principio de celeridad. Muchas veces también existe el deprecatorio electrónico y muchas veces las juezas por alargar el tema de hasta que se notifique de manera física que suspenden las audiencias, que postergan las audiencias, hacen horrores. Entonces, en este sentido, es necesario ir corrigiendo esto y que se cumpla el principio de celeridad. Muchas veces lo he citado en mis casos porque he visto si bien es cierto, una persona que ha sufrido una vulneración de derechos no puede estar esperando tanto tiempo. Si ya acudió ante la justicia es para tener una respuesta oportuna y la justicia que tarda no es justicia. Y así lo dice, incluso grandes autores han analizado respecto a esta frase que les estoy mencionando. Si una justicia está tardando, si una justicia no da respuestas, ¿de qué justicia estamos hablando? Por otro lado, aquí también es importante considerar que se deben dictar las sentencias con integridad judicial, con independencia, con imparcialidad, y no que existan esos sesgos ni tampoco favoritismos, sino que deben ser jueces probos y imparciales y también considerar esa independencia judicial, tanto interna como externa. El saneamiento, las situaciones o actuaciones afectadas por las omisiones de formalidades pueden ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establece. Entonces, este saneamiento es importante también dentro de la materia constitucional para ir corrigiendo cualquier situación y que pueda ser sin prejuicios los que pueden atentar contra la intimidad de las personas o la seguridad del Estado. Además de eso, el iura novit curia, la jueza o juez
a los demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria, en la medida que sean compatibles con la naturaleza de control constitucional. En este sentido, es fundamental también analizar cómo se va a tratar este tema constitucional y cómo se van a manejar los principios procesales establecidos. Bueno, como ustedes saben, las normas comunes a todo procedimiento en materia constitucional, si van a una garantía jurisdiccional, debe ser sencilla, rápida y eficaz. Es importante señalar la oralidad hoy en día. Y bueno, yo recuerdo desde que estaba en la universidad, cuando ya se analizaba el tema del COGEP, que también es norma supletoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. También reforzó ese tema de la oralidad, dio un cambio de paradigma, igual el Código Orgánico Integral Penal. Se cambió el sistema como tal en las diferentes materias y se vio que se debe reforzar el tema de la oralidad. ¿Y por qué se debe reforzar el tema de la oralidad? Porque ahora hay que saberse dirigir hacia el auditorio judicial. Si tienen miedos escénicos, si tienen pavor a hablar en público, no les digo retírense de la carrera, pero sí les digo, hay formas como se pueden capacitar, se pueden perfeccionar. Hay cursos de oratoria, hay cursos para dirigirse al público, hay cursos de relaciones humanas. Entonces, nada es imposible. La persona puede irse formando, no solo esperar de la universidad, ¿no? Porque si es que esperan solo de la universidad, pueden tener también falencias, porque muchas veces, como les digo, o hay problemas en que hay universidades que no han cumplido con todos los requisitos y han tenido que cerrar facultades, como también ha habido otras carreras en las cuales, otras universidades en las cuales contratan profesores civilistas para que den materia constitucional, ambientalistas para que den familia, derecho petrolero para que den propiedad intelectual. Y así se ven una serie de cosas que da terror de alguna manera ver qué falencias pueden generar en los estudiantes. Por otro lado, también es importante que las grabaciones se queden constando dentro del expediente, porque ustedes van a saber que si se está actuando de mala fe, hay que pedir las grabaciones y hay que saber en qué momento actuó la autoridad de alguna manera queriendo sorprender a las partes procesales o una de las partes procesales queriendo sorprender a la autoridad, que también existen en los dos casos. Ahora, ¿qué situaciones deben llevarse por escrito? La demanda de la garantía específica, la calificación de la demanda, la contestación de la demanda, la sentencia o el auto que apruebe el acuerdo reparatorio, serán hábiles todos los días y horas. Ustedes recuerden que la justicia constitucional está ahí para que los ciudadanos puedan exigir el respeto a sus derechos o si es que han sido vulnerados los derechos como tal. Existe un pronunciamiento por parte del juez respecto a de qué forma se vulneran los derechos y también cuáles son las medidas de reparación para ese ciudadano que pasó por determinada experiencia en la cual sus derechos y su vida de alguna manera tuvo un cambio radical o un cambio trágico también en alguno de los casos, porque imagínense, es un tema muy sensible hablar de derecho constitucional, incluso centrarnos en personas que están pasando por escenarios adversos, que voy a hablarles en la segunda parte de la clase. En este sentido, continúo con las normas del procedimiento ya para hacer esta parte un poquito larga. Y también están las notificaciones, deben hacerse por los medios eficaces, no serán aplicables las normas procesales ni aceptables a los de incidentes que tiendan a retardar el ágil despacho de las causas. Yo les cuento que una vez incluso vi que la pandemia también la mal usaron determinados abogados. Ni siquiera estaban enfermos, pero se conseguían los certificados chuecos por ahí con los amigos y dilatadas las audiencias, postergadas las audiencias, ya tocaba audiencia y lo peor que las audiencias de apelación de las entidades accionadas y postergadas las audiencias, diferidas, 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 diferidas. ¿Por qué? Porque se encontraban por ahí con sus certificados truchos que se habían conseguido a través de amistades, compadrazgos, y eso conllevaba a afectar de que el proceso siga su curso normal. En ese sentido, se veía personas que habían asustado de que se dilate que se postergue la audiencia, o que se difiera la audiencia, dilatando el proceso como tal,
y posterior a ello se les veía por la calle como que no había pasado nada, mientras que ellos seguramente estaban con COVID, ¿no? Según lo que ellos manifestaban. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas por las mismas acciones. Hay personas que se centran en demandar, quieren demandar medidas cautelares, que me demande el uno, que demande el otro, que demande el mismo acción de protección dos veces. Entonces, muchas veces es la falta de asesoría por parte de los profesionales. No puede haber. Y no se requerirá el patrocinio de un abogado o abogada para proponer una acción ni para apelar. Es decir, la persona, si se siente agraviada, si es que ve que hay una vulneración de derechos, bueno, va ante el juez constitucional y presenta la acción de protección. Y esa persona puede intervenir en la audiencia, pero casi en la mayoría de casos se ha visto que casi todo es con abogado que presentan estas acciones constitucionales. Algún momento sí vi uno de los casos en los cuales fueron unas personas a la audiencia, no fue mi caso, acompañé a una colega y ella era en algún momento de una institución pública, es decir, de la parte accionada. Y claro, es importante también que se dejen asesorar, ¿no? O sea, si así no vayan con abogado, pero por lo menos se asesoren para evitar que no sea que no sea entendido ese reclamo que están haciendo como tal. Entonces, sí es importante una asesoría, un acompañamiento para los ciudadanos que de alguna manera quieren reclamar o exigir por esa vulneración de derechos. Ahora, los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial, es decir, si es que les inadmitieron la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data y el acceso a la información pública, como tal, pueden ir de alguna manera a la Corte Provincial y con la apelación ante el juez que dictó esa auto de inadmisión o esa sentencia como tal. Entonces ahí van a presentar ante el juez que dictó la sentencia y posterior a ello se elevará a la Corte Provincial para que se trate sobre el recurso de apelación. En este momento vamos también a analizar sobre la legitimación activa, es decir, quiénes pueden demandar las garantías jurisdiccionales. Y aquí está cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, quien actuará por sí mismo o a través de su apoderado o representante, o por el defensor del pueblo. Se considerarán personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar el daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación de la violación al derecho que produce. En el caso de las acciones de habeas corpus y extraordinaria de protección, se estarán las reglas específicas que contienen la propia ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, pero que es importante señalar que Ángela Tapia, antes que se me vaya el nombre, en su obra Victimología para América Latina, habla sobre las víctimas directas, que son las que sufrieron quienes les llegó la vulneración de derechos de una forma directa. Pero las víctimas indirectas son aquellas que están al lado de esa persona que sufrió directamente ese agravio. Entonces, hablamos familiares, amigos, parientes que ellos tuvieron, evidenciando cómo se vulneraron los derechos de su hija, de su hijo, de su padre, de su madre. Entonces, aquí se puede evidenciar ciertos casos que son adversos a la realidad, por cuanto hemos visto cómo personas fallecen, incluso porque no ha existido una atención adecuada. En el tema de salud me refiero. Entonces, hay personas que incluso llegan no pueden hacer un consentimiento informado. Sí, es importante que sus familiares se pronuncien en respectiva situación, porque hay personas que llegan a los hospitales o a las clínicas inconscientes y cómo van a tomar una decisión. Entonces, aquí tienen que tomar sus familiares la decisión y qué es lo que se va a hacer. Pero muchas veces ha habido casos emblemáticos en los cuales me voy a referir en cada una de las garantías jurisdiccionales para que ustedes vayan comprendiendo de mejor manera. En este sentido, voy a avanzar con este contenido de la demanda y posterior a ello nos vamos a centrar a cada una de las garantías jurisdiccionales. Ahorita son las 8:11. Voy a darles un descanso de 5 minutos para que tomen agua, lo que sea,
Y pues regresaríamos ya para analizar las garantías jurisdiccionales. Solo acabo este contenido de la demanda de la garantía jurisdiccional. Entonces, ¿qué debe tener la demanda? Los nombres y apellidos de la persona que presenta la demanda, quién fue afectada como tal, o a través de la persona que vaya a representarle, digamos, el padre, la madre, o la persona, o el esposo, o la esposa. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado, es decir, ¿quién les vulneró? ¿El Ministerio de Salud Pública, el IES? Hablemos del municipio de tal ciudad, de tal cantón, o la prefectura de tal lugar. Entonces, aquí es importante analizar todo eso. Y también es importante señalar que siempre se deberá notificar a la Procuraduría General del Estado en el tema de las acciones de protección, porque ellos van a comparecer. Y en el caso de municipios también se suele notificar también bueno, se cita a la autoridad máxima y también se notifica al procurador síndico como tal. Ahora, la descripción del acto u omisión violatoria de derecho que produjo el daño. Aquí hay que hacer una descripción detallada, concreta, que nada. Aquí está el tema de las citaciones, notificaciones. Posterior a ello está el lugar donde debe notificarse la persona accionante o la persona afectada. La declaración de no haberse planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones contra la misma persona o grupo de personas con la misma pretensión. La declaración de no haberse presentado otra garantía podrá subsanarse hasta en la primera audiencia. La solicitud de medidas cautelares si se creyera oportuno, porque también puede haber medidas cautelares autónomas o conjuntas, y eso ya vamos a hablar más adelante. Asimismo, los elementos probatorios que demuestran la existencia del acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto en los casos que de conformidad a la Constitución y esta ley se invierte la carga de prueba. Aquí por lo general también se sabe poner la pretensión, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en determinado caso? Y especificar, porque hablando de medidas de reparación, la Corte Constitucional en una de las sentencias, que no recuerdo el nombre en este momento, pero dijo que era importante señalar por parte de los abogados en las demandas cuando se estima en el tema de explicar qué medidas de reparación se pretende solicitar para que la autoridad pueda pronunciarse, porque muchas veces se habla de unas compensaciones económicas y la autoridad no se pronunció. Entonces hay una sentencia que es más, yo les puedo mandar a través de Alejandra, en donde ahí dice que claramente se debe señalar las medidas de reparación que se está exigiendo en la misma demanda, que sería un punto adicional a este contenido de de la demanda de garantía que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, en este sentido, estimados compañeros de esta clase, vamos a entrar a la segunda parte de garantías jurisdiccionales. Puedo estar hablando de largo, pero es importante darles un pequeño receso y que puedan ustedes hacer aquí un descanso y que puedan estar concentrados en la siguiente clase. Eso, estimada Alejandra, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, estimado ponente. En este punto les quiero invitar a todos los participantes. Vamos a dejar un mensaje en este momento en el chat de la reunión donde ustedes van a poder llenar el registro de asistencia. Igual cuando ya termine el primer módulo, vamos a enviar igual al grupo de WhatsApp para que lo puedan tener y puedan registrarse. Eso de mi parte y nos vemos pues en 5 minutitos para continuar.
Bueno, retomando con la actividad, vamos a continuar con el tema. Bueno, ahora vamos a analizar respecto a las garantías jurisdiccionales. Aquí es importante señalar que cuáles son las garantías constitucionales. Entonces, aquí encontramos las normativas, las políticas públicas, encontramos las jurisdiccionales. Ramiro Ávila ha señalado que las garantías son aquellos mecanismos que conllevan a prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma Constitución. Ante esto, también es importante analizar esta clasificación, estas tres garantías constitucionales, pero nos vamos a centrar en la garantía jurisdiccional. Uno de mis profesores también de posgrado señalaba que también están las garantías institucionales, aquellas garantías las cuales conllevan a proteger los derechos de los ciudadanos a través de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado, y así ese análisis como tal, pero en la clasificación, digamos, tradicional, están las normativas, las políticas públicas y las jurisdiccionales. Ahora nos vamos a centrar en las jurisdiccionales. Y bueno, de alguna manera sucede una vulneración de derechos. Hay esa vulneración de derechos. ¿Qué hacer frente a ello? Activar los mecanismos eficaces para proteger la vulneración de esos derechos. Las garantías jurisdiccionales. Y también para proteger esos derechos fundamentales que son parte inherente del ser humano y que están garantizados y reconocidos por la Constitución. Y también existe esa tutela expresa o implícitamente en el ordenamiento país. Entonces, estimados amigos, las garantías jurisdiccionales es algo serio que se debe analizar y sobre todo se debe utilizar de una forma adecuada. ¿Qué garantías jurisdiccionales vamos a analizar el día de hoy? Las medidas cautelares, la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, el acceso a la información pública, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y también vamos a analizar la acción de incumplimiento que se analizó a partir de la sentencia 001-10-PGO-CC de la Corte Constitucional del Ecuador. En este sentido, es necesario ir profundizando cada una de las garantías jurisdiccionales. Antes de eso, yo quería centrarme en que vi unos dos comentarios. El primero es de nuestros compañeros que dice que se ha visto un mal comportamiento a los abogados, de un juez que les hizo quedar mal, que ella ha sido cliente, que le ha dado frustración y que jueces extraños por no decir otra palabra. Bueno, se van a encontrar con una serie de escenarios, lo importante es que sepan manejar las circunstancias y que los jueces también deben adecuarse al Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto que si es que existe alguna situación que se sale de las disposiciones, de las obligaciones de los servidores judiciales, pues presenten la denuncia y se pone orden al tema. Asimismo, estoy viendo que hay otro comentario de que han empezado tarde unos 5 minutos, razón por lo cual no se preocupen, yo les voy a dar 5 minutos adicionales. Lo importante es de que salgan aprendiendo y que puedan estar al tanto de estos temas. Las medidas cautelares constitucionales. La Constitución de la República de Ecuador nos habla sobre las medidas cautelares constitucionales. Se podrán ordenar medidas cautelares con el objeto de evitar o hacer cesar la violación de o amenaza de un derecho. Es decir, aquí hay una naturaleza preventiva y otra tutelar. Es decir, prevenir para que no pase y tutelar en caso de que haya pasado. ¿Y ahora qué pasa? Hay características principales de las medidas cautelares. Yo les he hecho aquí un pequeño esbozo, les voy a pasar también el enlace de la presentación para que puedan ingresar a mi Canva y puedan ver la presentación, repasar. Igual le voy a subir a mi LinkedIn para que puedan ustedes ingresar y puedan ver el material. Aquí está la instrumentalidad, es decir, suelen ser accesorias a un proceso principal que se resuelve el conflicto sustancial. La temporalidad no se pueden dictar de una forma definitiva, porque si es que ya pasó determinada circunstancia, pues se revoca por parte del juez quien la dictó. Y la revocabilidad, lo que resuelve en relación a las medidas cautelares, no generan efectos de cosa juzgada. Entonces, pueden ser revocadas esas medidas cautelares.
Y hay medidas cautelares autónomas y hay medidas cautelares conjuntas, digamos, solicito dentro de una demanda de acción de protección. En este sentido, es importante comprender acerca de las medidas cautelares constitucionales. Veo otros dos mensajes que también voy a revisarles de una vez. Muchas gracias a las personas que también se están pronunciando a través de los chats. Posterior a ello, vamos a avanzar sobre la acción de protección. He tenido diferentes casos y he visto una serie de cosas en acciones de protección. Como tal, tiene esa misión o ese objeto de proteger los derechos fundamentales que no pueden ser protegidos a través de una garantía específica, digamos, de un acceso a la información pública, de un habeas data, de un habeas corpus. Vamos por acción de protección, por cuanto esta garantía jurisdiccional es interesante cómo funciona, ¿no? Y además de eso, ¿contra qué se puede proponer una acción de protección? Contra acciones u omisiones de autoridad pública no judicial, contra políticas públicas que conlleven a la vulneración de derechos y la acción o omisión de un particular. Entonces les voy a poner un caso, unos dos casos prácticos. Resulta que en un municipio una persona tiene una condición de estabilidad laboral reforzada por cuanto esa persona es un trabajador sustituto de un hijo que tiene una discapacidad por determinada circunstancia, ¿ya? Pongamos el caso hipotético. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona es desvinculada, el servidor como tal, el servidor público es desvinculado de la institución. Entonces, se informó en su debido momento que esta persona, el padre, era un trabajador sustituto, es decir, quien hace las veces para llevar el pan de cada día, para mantener a su hogar, para conllevar a satisfacer las necesidades de esa persona que tiene la discapacidad y que está pasando por tratamientos médicos, psicológicos como tal. Entonces, de alguna manera van a haber gastos en atenciones médicas, van a haber gastos en diferentes circunstancias. Entonces, en ese momento, como se avisó al empleador y no hizo estabilidad laboral reforzada, y ahí fue cuando el servidor público se acercó con su abogado y presentó una acción de protección, y esa acción de protección fue aceptada, fue ratificada en corte provincial, incluso existen algunas sentencias de la estabilidad laboral reforzada, también en enfermedades catastróficas, y también están el tema de mujeres embarazadas. Entonces, qué sucede aquí? Acá viene otro tema que también es necesario tratar. Esta sentencia 2016-18-EP/24, que ya me sé de memoria, porque hemos estado analizando, lo hemos estado conversando en múltiples eventos académicos, desde diferentes ópticas, hemos estado también analizando con colegas y claro, había un uso desmesurado de las garantías jurisdiccionales. Se les ocurría demandar al que si no es. El que quiere y el que no quería presentaba acciones de protección. Pero ¿qué pasó? Aquí evidenciamos que existía un uso desmesurado, una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales y ya la Corte Constitucional dijo, bueno, aquí hay que parar el asunto porque algunos conflictos laborales se están llevando a saturar las judicaturas y la misma Corte Constitucional. Entonces, en este sentido, sale esta sentencia. Pero sale con unas dos excepciones y dicen, bueno, los conflictos laborales deberán llevarse a cabo ante la vía contencioso-administrativa, excepto aquellos actos que conlleven a un atentado contra la dignidad humana y a la igualdad y no discriminación, como excepciones. Entonces, ahora es importante considerar los casos en particular y los jueces no es que por esa sentencia se van a justificar y van a decir de que la acción es improcedente, que deben ir a la vía contencioso administrativa, porque de hecho esto se saben de memoria los de la Procuraduría General del Estado. Entonces, aquí hay casos en particular. Si estamos hablando de que hay casos de estabilidad laboral reforzada, no me vengan con la sentencia que le estoy refiriendo, pues porque aquí en este sentido
hay temas que se deben analizar y temas que la Corte Constitucional se ha pronunciado. Ahora, también ha existido otros casos que, por ejemplo, em, acción u omisión de un particular, también contra, digamos, clínicas, las cuales han dado una atención inadecuada a los pacientes y también han sido presentadas acciones de protección. Hay una sentencia también de este tema. Otra de las sentencias emblemáticas que también hacen un análisis respecto al uso adecuado de las garantías jurisdiccionales es una en la cual se demanda al IES por cuanto una persona supuestamente estaba impaga en unos aportes y cuando llega que en situación de emergencia por un embarazo en riesgo, esa persona no es recibida en el IES. Entonces, esta persona, bueno, en este caso a través de la persona que le estaba acompañando, presenta la demanda y es aceptada, es ratificada en corte provincial y se termina que hubo vulneración de derechos porque esa persona no podía ser rechazada en el IES, porque esta persona pasa que le mandan al MSP porque supuestamente se dan cuenta que no están todos los pagos al día en aportaciones. Entonces, además de eso, ustedes saben que la desatención de un servicio de salud incluso puede conllevar a un delito que está en el Código Orgánico Integral Penal. Y también es importante señalar que muchas personas están pasando por temas trágicos, tristes, en los cuales están sufriendo por las enfermedades, están accediendo a determinados medicamentos y esos medicamentos han sido de alguna manera eh, no han llegado, ha habido un desabastecimiento, y entonces ahí es cuando uno se pone a pensar. Hay muchas personas que abusan de las garantías jurisdiccionales y hay otras personas que están esperando medicinas, que están esperando tratamientos, que están esperando cirugías y que esas personas lastimosamente no han accedido a la vía constitucional. ¿Por qué? Porque a la par están habiendo personas que abusan de garantías jurisdiccionales y están haciendo un uso ilegítimo. Entonces, hay eso como también para concientizar de que hay personas que verdaderamente necesitan de que se tramiten acciones de protección y hay otras personas que no se debe de alguna manera tratar por la vía constitucional, sino por la vía contencioso administrativa en tema de conflictos laborales en ciertos casos como tal, ¿no? Ahora, asimismo les digo, existen también la mala costumbre de tratar de demandar, digamos, de si esa persona fue desvinculada de la empresa pública, fue desvinculada, les vuelvo a repetir, esa persona firmó ni un ratito, porque aquí hay un régimen totalmente distinto. El gerente es el que toma las decisiones de las empresas públicas y además de eso ustedes recibieron a conformidad la indemnización. Entonces, no es un tema constitucional porque no hay vulneración de derechos ahí en ese tema, sino más bien si es que existe alguna inconformidad respecto a una liquidación, pues eso se debe llevar ante el juez en la justicia ordinaria. Y el juez, en este caso, si es por código de trabajo, tiene que ir ante el juez de lo laboral. Entonces, esto es necesario ir haciendo unas aclaraciones, ¿no? El habeas corpus, ¿qué protege? La libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos. Hablemos la salud. ¿A quién protege? A toda persona privada o restringida de la libertad. Es importante señalar que se considera la detención ilegal cuando va en contra de una disposición legal. Se considera arbitraria cuando no hay base legal para privarla de libertad y se considera ilegítima cuando atenta de forma injustificada a un derecho fundamental. Esto es importante analizar, saber decir, a ver, señor juez, se ha vulnerado el derecho a, se ha vulnerado el derecho a la libertad, ha habido una detención ilegal, arbitraria, ilegítima. Señalan, pero no saben de qué se trata, de qué es ilegal, qué es ilegítima, qué es arbitraria. Y ahí es cuando los jueces llaman la atención porque les dicen, a ver, pues, a ver, exprésese bien,
entienda bien de qué se trata cada escenario y asimismo es importante darse a entender de una forma adecuada. Entonces, para eso estamos aquí hablando sobre este tema. Ahora, dentro del habeas data, aquí, ¿qué garantiza? El acceso gratuito, conocer la existencia, uso y tiempo de vigencia, la actualización, la rectificación, la eliminación, la anulación, ¿pero de qué? De datos, documentos genéticos, bancos, archivos de datos, informes, tanto en soporte material o electrónico. La acción de habeas data se interpone si se niega tanto en su acceso como en su solicitud, o si se usa la información personal violentando un derecho constitucional sin autorización expresa u orden de juez competente. Entonces sus datos personales son valiosísimos, son importantes y no van a permitir que nadie les manipule los datos personales. Es más, actualmente existe una política de datos personales que deben llevar a cabo las empresas, también las instituciones públicas, existe una superintendencia de protección de datos, existe una ley orgánica de protección de datos que está en vigencia. Entonces, todos estos temas han ido evolucionando y para proteger a la ciudadanía de alguna manera y que se lleven a cabo las todo tipo de precauciones para evitar vulneraciones de derechos como tal. Entonces es necesario ir como sociedad avanzando, evolucionando y siempre teniendo en cuenta los derechos que deben ser respetados. El acceso a la información pública. Esto es bastante debatido, verán, porque toda información contenida, creada o obtenida mediante documentos de cualquier formato que provenga o se encuentre en el poder de entidades del sector público o entidades privadas que son concesionarios o partícipes del Estado como tal. Aquí es importante también señalar que muchas veces les niegan que, es que lo que pasa es que ha sido rechazada esta solicitud de información que están requiriendo. Es que lo que pasa es que es de carácter secreto o reservado, pero nunca fundamentaron por qué es secreto y por qué es reservado. Que además de eso han recibido información alterada. También se negó el acceso físico a las fuentes de información. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces es por tapar lo que está mal hecho. Y muchas veces se niegan, pero se aferran a no dar esa información pública. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional? La garantía jurisdiccional, el acceso a la información pública es un mecanismo de gestión pública y de transparencia que conlleva a que esa persona como tal pueda acceder, pueda conocer cómo se está manejando en el ámbito de la institución pública y exigir que esa información sea entregada de una forma voluntaria y que también sea entregada de buena fe, porque si es que es alterada, ahí también llama la atención, ¿no? Qué tipo de circunstancias están tapando o qué tipos de casos de corrupción podrían existir atrás del telón. Vamos a analizar la siguiente garantía jurisdiccional, que es la acción por incumplimiento, que es diferente a la acción de incumplimiento. Tiene como finalidad asegurar la eficacia del orden jurídico infraconstitucional. ¿Qué actos normativos son objeto de esta acción constitucional? Tomar en la función administrativa, generan un efecto a determinado particular, a determinado sujeto particular, ¿no? Entonces es necesario comprender esto. Muchas veces hay personas que quieren demandar por acción de protección actos normativos y no cabe, eso ha dicho la Corte Constitucional, no cabe en la presentación de acciones de protección en contra de actos normativos. Entonces, aquí como que quieren sorprender y eso no va. O sea, lo que es y lo que no es, no es. Otro del también que garantiza la acción por incumplimiento son el cumplimiento de las sentencias de informes de organismos internacionales de derechos humanos. También puede ser presentado por acción, también se puede ser presentado por, eh, por acción por incumplimiento. Y ahí encontramos la acción extraordinaria de protección, que la Constitución de la República del Ecuador garantiza que se pueden impugnar sentencias y autos definitivos
y resoluciones con fuerza de sentencia. Aquí vamos a centrarnos en definir qué es cada cosa. La sentencia, ustedes saben que es la providencia por la cual el juez decide sobre temas principales y sustanciales del juicio. Es decir, ¿qué pasó? Se determinó que hubo una vulneración de derechos o tal vez en la Corte Provincial dijeron, no, es que no hay vulneración de derechos, presentaron una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional la abocó conocimiento y determinó de que sí había vulneración de derechos y se dictaron las medidas de reparación. Entonces, asimismo, existen las resoluciones con fuerza de sentencia, que también están órganos que de alguna manera administran justicia, pero no son parte de la función judicial. Aquí encontramos las decisiones de la justicia indígena, las resoluciones del Tribunal Supremo, el Tribunal Contencioso Electoral, también los laudos arbitrales, las actas de mediación, las resoluciones de los tribunales de conciliación y de arbitraje. Y por otro lado están los autos definitivos, aquellos que ponen fin al proceso, son decisiones que conllevan a dar que terminan definitivamente la continuación del proceso y tienen un carácter de fuerza definitiva. En ese sentido, también es necesario señalar la acción de incumplimiento. Acá viene el tema este que yo les señalaba al inicio. Ustedes demandan una acción de protección, un habeas corpus, un habeas data, un acceso a la información pública, determinan las garantías, las medidas de reparación y posterior a ello resulta de que no han cumplido la identidad accionada. Entonces, ¿qué pasa? Se activa el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el cual se disponen que se haga un seguimiento a través de la Defensoría del Pueblo y, si necesario, se activa también la fuerza pública. Además de esto, tuve un caso en contra de un municipio, un municipio en el cual, en un tema en el cual sí hubo una vulneración de derechos, porque esta persona em, resulta que fue desvinculada del sector público hace unos 2 o 3 años, en que él debía estar por el código de trabajo, porque hacía una función operaria, pero resulta que él se encontraba por la LOCEP. Entonces, él tenía un nombramiento provisional, entonces era algo inentendible, porque además de eso había una acción de inconstitucionalidad en esos años, en el cual decía que debe la persona que tiene contrato de trabajo, la parte operaria, debe tener contrato de trabajo y la parte contrato de trabajo, la modalidad típica del trabajador en el Ecuador mediante el Código de Trabajo es el contrato indefinido. Entonces, esa persona debía tener un contrato indefinido. Entonces, hizo un análisis respecto a esa situación y se vio cómo esa persona había sido vulnerada sus derechos, se le reincorporó a la institución y esa persona a, pasó como tal, fue reintegrado a su lugar de trabajo, también tuvo una compensación económica por todos los años separados de la institución, capacitaciones y otro de los temas que también fue las disculpas públicas ante los medios de comunicación. Entonces, hubo otro de los casos también en los cuales he manejado que así no cumplían con la compensación económica, alargaban el tema bueno, ya se terminó mediante el peritaje del Tribunal Contencioso Administrativo, en el cual mandan las sentencias de las que se terminan compensaciones económicas del Tribunal Contencioso Administrativo para que el cálculo de la reparación se señala un perito, se pronuncian sobre el perito, sobre el peritaje determinado y posterior a ello, al momento de que el perito ya se ha pronunciado, se aprueba el valor que va de reparación integral, pero no cumplían. Entonces, ¿qué pasó? El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo les dijo, a ver, ustedes no cumplen, va medida, multa compulsiva diaria, que va a ser pagada ante al Consejo de la Judicatura, y aparte de eso, se oficie, bueno, de eso ya no cumplían, pasó una semana, y posterior a ello solicitó que se oficie a la Fiscalía General del Estado por incumplimiento del tipo penal que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal. En este sentido, es importante que se respete la ejecución de las sentencias en materia constitucional y de no existir si es que ese juez no cumple con remitida a la Corte Constitucional, se puede demandar directamente a la Corte Constitucional. Hay los dos mecanismos en esta acción de incumplimiento.
Además de eso, de que si ese juez tal vez por socapar a la parte accionada o hacerse loco, puede incurrir en violaciones procesales y ahí sí incluso puede ser destituido, e igual que la autoridad máxima de la parte accionada. En este sentido, amigos, he hablado de una forma general. Nos encontramos a las 8:47. Voy a empezar a resolver las inquietudes y vamos a ir analizando. A ver, Israel Narváez, mandémosle un saludo al Israel. Bueno, por lo general, no es muy común el tema de medidas cautelares en habeas corpus, estimado Israel, por cuanto, de alguna manera, al momento que se pronuncia la autoridad ya en el tema del habeas corpus, sí coge y actúa de forma inmediata, ¿no? A no ser de que, como te decía, para cesar alguna situación. Como yo les decía, la medida cautelar tiene dos fines, la de prevenir y la de cesar. Pero ahí en cambio la medida, como es el habeas corpus, como tal, ya una vez que se pronuncia el habeas corpus, es de una forma inmediata la autoridad y va a resolver. Entonces, no se ha visto muchos casos con medidas cautelares el habeas corpus, no se ha visto. Y una cuestión, en acciones extraordinarias de protección no caben las medidas cautelares. Eso como aclaración. Otro la, Otra pregunta, Luis Pineida. Tengo un caso, solicité un habeas data y en audiencia no supieron darnos la documentación porque no existe y no tuvieron un archivo pasivo. El juez únicamente nos dio paso a la habeas data por inexistencia de documentos. ¿Y eso fue apelado? ¿No fue apelado? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó en ese caso? Eso quisiera que me escribas más abajo. Gracias, Santiago. Mario Alomaiza, a ver. No, doctor, si en este caso se da el concurso de méritos y oposición y se da a ganar a otra persona en el caso que manifiesta, se puede interponer la acción de protección. A ver, Mario, quisiera que me aclares un poco la pregunta, a qué te refieres con el tema del concurso de mérito y oposición. Mario, ¿estás ahí? Bueno, si es que en algún momento, si en algún tema tal vez me refería a los nombramientos provisionales tratándole de adivinar a Mario. Si se abre un concurso de méritos de oposición, pues ahí sí se va a determinar cuáles son los ganadores del concurso y esas personas van a tener los nombramientos definitivos. Y los nombramientos provisionales pues tendrán que cesar porque ya se ocupó esa partida en el ganador del concurso de méritos de oposición, si es que te referías a ese tema según la Ley Orgánica de Servicio Público, tratando ahí de un poquito de deducir lo que tú me estás señalando. Otra cosa, Yasmín Carrión. Yo les voy a enviar ese de la desnaturalización de garantías jurisdiccionales. Tengo otra lámina más en la cual están los números de la desnaturalización de las garantías constitucionales. Les voy a mandar el número exacto. Ahorita no me acuerdo cuál era el número, pero les voy a enviar. No fue apelado, pero me recomendaron que solo podía solicitar reparación integral. Es cierto. Claro, el tema es de que es importante tener en cuenta que cuando hay vulneración de derechos, pues el juez se va a pronunciar sobre las medidas de reparación integral y también, además de eso, si es que apelaron, pues en este caso la Corte Provincial se sabrá pronunciar y sabrán determinar. Ahora, existe una sentencia de la Corte Constitucional la cual señala que también las sentencias, las medidas de reparación pueden ser moduladas, porque hay un caso de un marinero en el cual demandó hace 35, después de 35 años, porque supuestamente le habían separado de las filas de la Marina, en donde esta persona como tal resulta que determinan de que le dan de baja porque había sido homosexual. Entonces, esta persona demanda
demanda y posterior a ello gana la acción de protección. Y obviamente ese puesto ya no estaba, o sea, pasaron 35 años. Entonces, ¿qué pasó? A ese señor se le dio medidas de compensación económica, se le dio una indemnización porque él no podía volver al lugar de trabajo, habían cambiado las circunstancias, pero y también comenzaron a hacerse unas modificaciones en el tema de resolver las sentencias, porque habían criterios disparejos, por decirlo así. Unos jueces resolvían con compensación económica si les tocaba en el tema de civil, mercantil, laboral, en un tribunal de una provincia determinada, y otros jueces de lo penal decían, ah, no, 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 hay vulneración de derechos o no hay vulneración de derechos, y el tema es de que no había compensación económica. Lo que sí se ratificaban en las otras medidas de resarcir el daño producido a través del reintegro, y había las disculpas públicas y hasta ahí quedaba el tema. Entonces, esa sentencia del marinero también como que ha ido cambiando este asunto, ha ido cambiando este asunto, y ahorita con la sentencia 2006-18-EB/24 todavía hay más cambios en los cuales se pueden ir viendo. Por eso es importante ahorita estudiar tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo, porque no todo es constitucional ni todo es administrativo, y todo esto es parte del derecho público. Entonces es necesario tener en claro de que habrán casos que, si es que demandan dentro de los 90 días ante la vía contencioso administrativa, pues el tribunal, a través de una acción subjetiva de plena jurisdicción, pues ahí se podrá acudir para reclamar sobre este acto administrativo, el cual de alguna manera se le quiere pretender determinar que sea ilegal o nulo como tal. Entonces, son temas que ya trascienden al derecho administrativo en ese aspecto que les hablo de la acción subjetiva de plena jurisdicción. Entonces, eso, mis estimados amigos, en esta noche. Aparte de eso, también señalar que agradezco a Alejandra por haberme invitado. Me parece que había una persona que estaba pidiendo que quería 5 minutos más para la clase. Entonces, yo quisiera ver si tiene alguna pregunta en especial, o alguno de ustedes ha pasado por alguna aventura en el libre ejercicio que quiera conversar, o algún estudiante que quiera saber algún tema en especial.